muerte sin sufrimiento, en casos de pacientes con enfermedades terminales y sin cura, es lo que hoy conocemos como eutanasia. Pues es una medida que está pensada para evitar el sufrimiento a los seres humanos. Es una acción directa en contra de la vida. Finalmente es tu posibilidad de elección. ¿Quiero vivir o no quiero vivir? La eutanasia es el concepto en griego de una buena muerte, literalmente, eso es lo que significa. Tiene la connotación de ayudar a morir a alguien. Una cosa es dejar morir y otra cosa muy distinta es matar. La persona que solicita la eutanasia tendríamos nosotros que ver en qué condiciones se encuentra, cuáles son sus condiciones físicas, cuáles son sus condiciones emocionales por las que está solicitando la eutanasia, como una forma de interrumpir un sufrimiento porque tiene una enfermedad crónica, terminal, etcétera. Estamos hablando de, en ese sentido, que de dos tipos de eutanasia. La eutanasia pasiva se referiría a que la persona decide que ya no se le practique ningún tipo de intervención médica, de apoyo farmacológico, y la otra, la eutanasia activa, es que denme algo para que yo me muera. Esas son dos formas diferentes de eutanasia. En relación a la eutanasia, pienso que las sociedades poco a poco van a ir avanzando hasta crear mecanismos que la posibiliten. Las sociedades europeas más desarrolladas, como en Holanda, como en Bélgica, ya se han creado leyes que la autorizan, bajo ciertas condiciones, por supuesto, y en ese sentido pienso que en el resto del mundo poco a poco este debate va a ir creciendo y se va a ir dando en términos de respetar el derecho de las personas a decidir las condiciones y las formas de los tratamientos médicos. Solo existen dos países que tienen una legislación acerca de la eutanasia: Holanda y Bélgica. En el estado de Oregon, dentro de los Estados Unidos, se aprobó esta legislación en 1997. China, Japón, Alemania e India son algunos de los países que están próximos a legalizar la eutanasia. En el caso de México es un tema que socialmente no ha tenido demasiado impacto hasta hace unos años, por lo cual no ha habido una necesidad por parte de los poderes de legislarlo. Se ha mantenido la postura tradicional en la cual el código, tanto los códigos locales como el Código Penal Federal, lo castigan como si fuera un homicidio, básicamente. Según el artículo, el propio 312 del Código Penal Federal, castigan entre 1 a 5 años a la persona que indujere o ayudara a otra a suicidarse. Pero si además esa misma persona es la que toma en su mano la responsabilidad de ayudar a otra a suicidarse, la castigan hasta 14 años, como si fuera un homicidio. No existe básicamente ninguna diferencia. En medicina se podría decir que se ayuda a bien morir, pero no se aplica la eutanasia como tal. Durante todas las etapas de la vida y en la última etapa de la vida colaboramos a que la persona muera dignamente. Esto es propiciar las condiciones para que la persona, dentro de su enfermedad, dentro de su etapa o en su proceso de desenlace, muera tranquilamente o muera en las mejores condiciones. Con los nuevos estudios, la nueva formación y la actualización en el trato con el paciente en esta etapa de la vida, bueno, ya estamos más preparados para este acompañamiento en la etapa final de la muerte. La persona que solicita la eutanasia tendríamos nosotros que ver en qué condiciones se encuentra, cuáles son sus condiciones físicas, cuáles son sus condiciones emocionales por las que está solicitando la eutanasia. Hay algunas personas que justifican la solicitud de quitarse la vida de manera digna y aprobada, que en nuestro país no está aprobada todavía por ninguna ley, como una forma de interrumpir un sufrimiento porque tiene una enfermedad crónica, terminal, etcétera. Y algunos familiares podrían estar de acuerdo con esa solicitud de su paciente, de su enfermo. Sin embargo, aquí yo pensaría, en primer lugar, y evaluaría si realmente el paciente o la persona solicitante de esta acción
está teniendo, está en una fase depresiva, está teniendo una ideación suicida y entonces se le daría un tratamiento distinto al que está solicitando. El sostener a una persona con una enfermedad terminal, las implicaciones, por ejemplo, las instituciones oficiales de salud pues no tienen los recursos necesarios como para mantener de manera prolongada, ¿sí?, a una persona en condiciones poco favorables para la vida independiente de los aparatos o de los medicamentos. Las instituciones oficiales de salud no cuentan con los recursos. Y entonces la familia tendrá que buscar los recursos y en un momento dado, hablando de nuestro contexto social y económico, pues realmente México no se destaca por tener esos recursos. La eutanasia impuesta en contra de la voluntad del paciente por la religión católica es considerada como muerte de un inocente. La eutanasia voluntaria es con el consentimiento del paciente. A esto, la doctrina católica lo considera como un acto suicida. ¿Le podríamos, entre comillas, ayudar a que deje de sufrir, acelerando la muerte? Pues yo creo que eso vuelve otra vez a ser asesinato. Acciones directas para cortar la vida de una persona son, repito, asesinato y o suicidio. Y no ha habido ningún cambio en la doctrina de la Iglesia, pero no creo que sea solo doctrina de la Iglesia, es pues de la moral humana natural, ¿verdad? El no quitar la vida a alguien. Sí se puede administrarle pues una serie de productos que lo duerman, que lo seden, que le quiten el dolor. Bueno, eso es perfectamente válido. Lo que pasa es que es mal visto socialmente tener un familiar suicida a tener un familiar que se le practicó la eutanasia. Podría tener aparentemente menos repercusión social, sí, menos estigma social, el decir, bueno, fue una muerte digna, se ayuda bien morir, y no fue un suicidio. Sigo pensando en lo mismo con respecto a la atención o al cuidado que doy a mis pacientes. Sí, quiero morir, pero morir dignamente. No quiero que en determinado momento alguien tome o obligar a alguien a que me inyecte un medicamento, pero sí a que me retiren las sondas, a que me retiren las soluciones, a estar acompañado con mi familia, a estar acompañado con las personas que yo más quiero y terminar mi vida así. Sí me ha tocado vivirlo de manera personal, familiar, de tener personas muy amadas, muy queridas, en una situación crónica, deteriorante. Fue más bien estar compartiendo con periodos que siempre implican tensión emocional, implican episodios quizá de culpas mutuas, de hostilidad y reconciliación y de reencuentro afectivo y familiar. El problema en este caso es de conflicto de libertades o de la posibilidad de ejercer tu libertad. Dentro de los derechos humanos, es la postura que usan los que van en contra de la eutanasia, el derecho principal es el derecho a la vida. Sin embargo, el propio derecho a la vida es, en mi opinión, el derecho a poder disfrutarla o incluso poder renunciar a ella. Eres tú mismo el que puedes elegir. Es un derecho a la libertad y la vida están intrínsecamente unidos. La propia Declaración Universal de Derechos Humanos así lo afirma. Finalmente es tu posibilidad de elección. ¿Quiero vivir o no quiero vivir? El hecho de que alguien, para dejar de sufrir, por ejemplo, un enfermo, dijera, doctor, por favor, inyécteme algo que me mate. Bueno, esa es una acción directa en contra de la vida. Entonces, lo que la Iglesia Católica no acepta es el matar directamente a alguien por asfixia, por inyección, el método es lo de menos. El causar la muerte directamente es asesinato y o suicidio. En cambio, el quitar los medios extraordinarios para no alargar la vida inútilmente, no solo es permitido, sino incluso es bueno. Es mucho más humano y digno el que alguien muera en paz a tenerlo sufriendo pues X tiempo.
Yo creo que con estos dos conceptos queda claro la idea de eutanasia. Cuando están bajo circunstancias de enfermedades incurables, en situación de enfermedad terminal, cuando están padeciendo grandes sufrimientos. Yo en lo personal tengo una opinión favorable, porque en definitiva la eutanasia pues es una medida que está pensada para evitar el sufrimiento de los seres humanos. Más que nada en nuestra carrera, en mi carrera, se dice que para poder entender tienes que ponerte en los zapatos del otro. Yo me pongo tanto en los zapatos de la familia como en los zapatos del enfermo. Sinceramente te lo digo, es algo muy difícil porque aunque yo ya tuve una experiencia así, creo que es una decisión ahora sí que bastante difícil porque puedes decir sí, desconéctenlo, pero te puedes quedar con una gran culpa que si no la trabajas te lleva hasta tu propia muerte. Entonces yo lo acompañaría, lo dejaría a su elección, platicaría, les dijera qué quería la persona que está enferma, o sea, en vida, qué es lo que decía. ¿Alguna vez en tu vida has platicado de cómo te gustaría morir, no te gustaría sufrir? Conociéndola como era, yo te puedo decir que mi pareja dio las gracias porque lo desconectaran. ¿Por qué? Porque era una persona que no le gustaba sufrir. Entonces acompañaría y la elección que tomaran para mí les dijera que fuera en base a cómo hubiera sido ella. ¿Qué hubiera decidido ella? Yo personalmente sí. No creo que el Estado, no creo que la sociedad tenga la potestad, ni la capacidad moral, ni ética de obligar a vivir a una persona que está sufriendo realmente, que realmente esté sufriendo. Eso es una forma de tortura. Yo concluiría que no estoy a favor de la eutanasia activa. Creo que sí estaría más a favor de una eutanasia pasiva en el sentido de que, bueno, si la persona ya está en una condición cuyo cuerpo no le permite vivir de manera digna, entonces es contribuir solamente en el sentido que la misma enfermedad siga su curso. Y a mí, si yo estuviera en una situación similar en algún momento dado de mi vida, yo creo que también haría eso, dejar que la enfermedad siga su curso y no hacer nada más para que prolongar, ¿sí? un proceso que la misma vida está diciendo que no hay necesidad de prolongarlo. A lo largo de este programa hemos visto las diferentes posturas y opiniones que giran en torno a la eutanasia. La libertad de pensamiento es tuya.